Dice el salmista: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Se da cuenta de que él se pone al escrutinio de Dios, al examen de Dios. Que Dios sea quien lo revise. Y eso aparece en el versículo 1, ¿cierto? Y aparece al final del capítulo, en el versículo 11. Dice en el 1, he andado. Y en el versículo 11 dice, mas yo andaré en mi integridad. Es decir, el salmista está haciendo una afirmación de su trayectoria pasada, pero también haciendo un voto o una promesa o un compromiso con Dios de andar en integridad. Y eso me ayudó a determinar cuál era el tema de este salmo: la integridad. Cualidad de íntegro o completo. También significa cualidad de una persona recta o probo. Íntegro significa estar completo, entero. Y si vamos a la raíz literal de la palabra integridad, significa no tocado, no permeado, no alterado. También la palabra integridad en su definición dice calidad de íntegro, tanto en el aspecto físico como en el aspecto moral. Y ahí nos vamos a ir a otra palabra, la moral, que lo vamos a ver más adelante. Integral, que abarca todos los aspectos o partes de una cosa. Se dice de las partes de un todo, que sin ser esenciales contribuyen a su formación. Es decir, el íntegro tiene un conjunto de elementos que forman parte de un todo, y eso lo hacen calificar para ser íntegro. Y por allí me encontré con una persona que en la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Isaías, él pensaba que era íntegro hasta que se encontró con la visión, la presencia de Dios, la majestad de Dios. Y eso lo llevó a un cuestionamiento personal donde él realmente reconoce que era una persona desintegrada, no íntegra, sino que desintegrada. Hermanos, según las estadísticas y los estudios que existen hoy día, la característica más deseable de las personas hoy, sobre todo líderes, es la integridad. Y eso está en el primer lugar. Por ejemplo, hay un libro sobre el liderazgo de un señor que se llama Kenneth Boa, y él pone como primer capítulo la integridad. La seguridad de un líder es que sea confiable, más que cualquier otra cosa, que sea confiable. Las promesas y los compromisos son significativos y siempre se espera que eso no cambie, que se mantenga. La integridad bíblica no solo es cuestión de hacer lo correcto, y esta es una definición interesante. La integridad bíblica no es solo cuestión de hacer lo correcto, es cuestión de tener el corazón correcto. Una cosa es el hacer y otra cosa es el corazón o los sentimientos. Y también es cuestión de tener el corazón correcto y permitir a la persona en nuestro interior que armonice con la persona exterior. La persona interior con la persona exterior. Lo que yo hago hacia afuera es también lo que siento por dentro. Ese es un equilibrio que debemos siempre tener. No hacer las cosas porque sí, sino que tiene que haber la actitud correcta siempre. También se espera, por ejemplo, se usa otra palabra, la consistencia.
Encontré una definición que habla también de este tema, que dice: la gente disciplinada puede hacer lo correcto en el momento correcto, en la forma correcta y por la razón correcta. Lo repito, la gente disciplinada puede hacer lo correcto en el momento correcto, de la forma correcta y por la razón correcta. Y eso hablaría de una persona íntegra. Porque hay gente que puede hacer cosas correctas, pero no en los momentos correctos y no por las razones correctas. Dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es decir, el Señor nunca cambia. Él es el mismo, siempre. El Señor Jesucristo no cambia. Su amor no cambia. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, haga lo que usted haga, su amor nunca por usted va a cambiar. Nunca. El Señor no depende de las circunstancias. Su bondad no está gobernada, qué tremendo es esto, por las circunstancias o por las condiciones externas. Su bondad es siempre igual. No depende si nos portamos bien o nos portamos mal, si andamos bien, si andamos mal, si ofrendamos o no ofrendamos. Encontré otra definición de la integridad asociada a este concepto. La integridad apunta a una consistencia entre lo que está adentro y lo que está afuera. La integridad es lo que creemos internamente con el comportamiento que tenemos. Es una armonía entre nuestras palabras y nuestros modos, y nuestras actitudes, y nuestras acciones, y nuestros valores, y nuestras prácticas. Qué interesante. Este tema realmente confronta. Y es un tema, yo diría, que se evita, porque creo que la integridad es algo fundamental en el carácter del verdadero cristiano o verdadera cristiana. Repito la definición: la integridad apunta a una consistencia entre lo que está dentro y lo que está afuera, entre creencia y comportamiento, entre palabras y modos, actitudes y acciones, valores y prácticas. Hay un pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15, que es lo que le escribe el apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, y dice algo así como: cuídate, presta atención. No sé si lo podemos ver. Primera de Timoteo 4, 15 y 16. Dice: ocúpate de estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Dice: y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una paráfrasis interpretando este tema de la integridad dice: presta atención a tu comportamiento y a tus creencias. O sea, mantén un equilibrio entre lo que tú dices ser y lo que tú haces. Presta atención a tu comportamiento y a tus creencias. Dice: asegúrate de que combinen o armonicen. Examínate a ti mismo todo el tiempo para asegurarte de que tu hablar
combine con tu caminar. Qué tremenda recomendación. Un buen consejo. Se dice que después del atentado del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York, en Estados Unidos, donde murieron más de 3.000 personas, las iglesias se llenaron esos meses posteriores. Sin embargo, este fenómeno no duró mucho. Poco a poco la gente se fue retirando porque no encontró lo que buscaba. Tal vez una experiencia espiritual pudo haber tenido, pero la gente que tal vez estaba allí no era consistente con lo que él tenía como expectativa. Encontrar gente de Dios, encontrar verdaderos cristianos. Tal vez hayan otros factores, es posible, pero eso es lo que ocurre. Hoy día hay una proliferación de sectas, ideologías, filosofías alternativas que ofrecen a la gente distintas soluciones y respuestas para sus inquietudes, pero qué pena porque el cristianismo no está siendo bien evaluado. Y esa evaluación es culpa un poco de la falta de consistencia de quienes componemos la iglesia. Falta de integridad. Es decir, falta de que los hechos acompañen las palabras y que las palabras acompañen los hechos. Parece ser que los discursos no están tan conectados con las acciones. Y eso es una debilidad que debemos corregir. O sea, este salmo es confrontacional porque me lleva a analizarme de qué manera yo estoy conduciendo mi vida, de qué manera yo me estoy comportando, qué lectura ve la gente en lo que yo hago versus lo que yo digo. No sé cuánto de ustedes le ha pasado que puede poner en su televisor en modo muti, ¿cierto? Mudo. Y usted escucha cosas, o sea, hace como una lectura de lo que está ocurriendo allí. Sin embargo, al poner el audio, no tiene nada que ver con lo que usted se estaba imaginando. Es un poco eso lo que este salmo nos quiere poner en el corazón. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: presta atención a tu comportamiento y a tus creencias, tus acciones, tus convicciones. Examínate a ti mismo. Es decir, esto no es algo de solamente una vez, sino que tiene que ser revisado permanentemente. Todo el tiempo, dice, para asegurarte de que tu hablar combina con tu caminar. Kenneth Boa, en su libro de liderazgo, dice: a Dios le interesa menos nuestra persona pública que nuestro carácter privado. A Dios le interesa más lo que somos privadamente que lo que somos públicamente. Tu Padre que ve en lo secreto, dice, ¿cierto? Te recompensará públicamente. Es en las cosas y en los lugares pequeños y secretos donde la gracia de Dios nos cambia y nos forma a la imagen de su Hijo. Aquí está la cita de 2 Corintios 3:18. Ese acto privado que la persona tiene, por ejemplo, frente al espejo. ¿Cierto? El hombre generalmente usa el espejo muy poco, ¿cierto? Para rasurarse y peinarse, ¿cierto? Para la mujer es un protocolo un poquitito más largo, ¿cierto? Pero de alguna manera esa presentación de la imagen, ¿cierto? Cuando comienza a estar delante del espejo, va en un proceso, ¿cierto? De
maquillar, delinear, ¿cierto? Distintos aceites que ellas van aplicando, ¿cierto?, para mejorar esa imagen. En 2 Corintios 3:18 dice que como en un espejo, nosotros vamos cambiando a la imagen del Señor. Yo puedo mirarme en la palabra de Dios, y la palabra de Dios me refleja como un espejo mi verdadera condición. Y esa palabra me va diciendo qué cosas yo debo cambiar o mejorar. Qué interesante. Porque en realidad, hermanos, debemos cuidar esto. Es tan triste fallarle a las expectativas de los que creían en nosotros. Se produce un efecto de decepción profunda, de fracaso, de dolor, porque se puso confianza en una persona que era un modelo, que era un referente. Y esa persona, por causa de su poca integridad, lamentablemente permitió que aquel que había puesto sus ojos en él quedara defraudado. Podemos decir con esto también de que el tener integridad es ser íntegro, es estar entero. En un sentido, es entender todo con claridad. También ser consistente. Isaías se encontró desintegrado, despojado y desarmado y deshecho cuando estuvo delante de Dios. Antes, Isaías nunca había tomado conciencia de la calidad de su integridad. Y si usted mira los primeros capítulos del libro del profeta Isaías, hay una expresión común que se repite varias veces, que es la palabra ay. Y el ay por los religiosos, ay por los idólatras, ay por los que defraudan al pueblo, ay por los injustos, etcétera. Hasta el capítulo 6, donde dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo, y los quiciales, dice, del templo se estremecían por la voz de uno que clamaba: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta visión tan tremenda de la presencia de Dios, de los serafines que estaban volando alrededor del trono, declarando la santidad de Dios, llevan a Isaías a decir ay. Entonces dije, ay de mí. Hasta ahí nomás llegó su concepto de sí mismo, porque reconoció que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pensando en esto, hermanos, yo realmente medité en lo que apuntaba este ay de mí, porque soy hombre inmundo de labios. Porque pensé, a lo mejor Isaías no decía garabatos. Un hombre que servía en el templo, un hombre que ministraba, un hombre ilustrado, un hombre muy educado. Era familiar del rey, era de la aristocracia, pero tal vez su lenguaje era negativo, o tal vez su lenguaje era sarcástico, o tal vez él hablaba mal de otros. No lo sé, pero él consideró que sus palabras no eran las de realmente un hombre de Dios. Y de ahí también él contempló la condición espiritual verdadera de la gente que le rodeaba. Y él también llegó a la misma conclusión con respecto al pueblo. Y dijo, Señor, yo también estoy viviendo en un pueblo que tiene labios inmundos. En los evangelios nosotros encontramos que el Señor Jesucristo realmente lo que más desaprobó
donde él pudo ser más categórico y más fuerte en las acusaciones, fue con los hipócritas. Wow. Mateo 23, 13 al 15, versículo 23, 27, 29. 23, Mateo 23, 13 al 15. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esta fuerte acusación del Señor era porque estas personas, siendo conocedores de la Biblia y además siendo personas que eran tenidos como ejemplo, no eran consistentes entre lo que decían y lo que hacían. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Uy, qué terrible eso, ¿cierto? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y comienzan las acusaciones, porque cierran el cielo, el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Porque son obstáculos, son piedra de tropiezo, son impedimento. Porque la gente quiere no solamente seguir los discursos, sino que también los ejemplos, las acciones. Y esta palabra fue tan dolorosa para ellos, porque fue una palabra que usó el Señor utilizada por la filosofía griega y el teatro griego, donde los hipócritas eran los que representaban las escenas en los dramas griegos. Pero ellos tomaban una máscara y la máscara era lo que ellos usaban para su actuación. Pero cuando se terminaba la obra, la presentación, dejaban la máscara y eran las personas normales que eran. Entonces el Señor tomó ese aspecto de la filosofía griega que estaban utilizando los religiosos, los escribas y los fariseos. Entonces decían: ustedes son actores, no son verdaderos ejemplos para el pueblo. Es decir, el Señor fue tan fuerte en esto. Y usted puede leer el capítulo 23. El versículo 23 también habla, y el 27 y el 29. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas. Dice: porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. El Señor usó este término, hipócrita. Cuando hablamos de integridad también utilizamos a veces y lo asociamos a lo que es la ética y la moral. La ética se refiere al parámetro de lo que está bien y de lo que está mal. Es lo que los fariseos decían que creían correcto. Ética, según el diccionario, está definido como una filosofía que estudia los fundamentos y normas de la conducta humana, pero siempre elevado a estándares, ¿cierto?, aceptados por la mayoría. También la moral es un parámetro práctico de lo que está bien y lo que está mal. Lo bueno y lo malo es lo que en efecto hacían los fariseos. La ética es cómo enfrentamos. Encontré esta frase que me gustó mucho de John Maxwell en un libro que se llama justamente La ética. Dice: la ética es cómo enfrentamos el reto de hacer lo bueno cuando eso nos costará más de lo que estamos dispuestos a pagar. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos? Si hay una oportunidad de hacer lo bueno, pero eso tiene un costo alto, es allí donde yo tengo que entrar a tomar una definición.
por ahí vimos en los salmos anteriores, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando damos una palabra, cuando entregamos una promesa, no siempre calculamos el costo de haber hecho esa promesa. Por lo tanto, la ética es cómo enfrentamos este reto de hacer lo bueno, cuando eso nos cuesta mucho más. Hay dos aspectos en la ética y tienen relación con la integridad. El primero incluye la capacidad de discernir lo debido y lo indebido. Discernir qué es lo debido y qué es lo indebido. El bien y el mal. Lo apropiado y lo inapropiado. Discernir. El segundo aspecto de la ética involucra el compromiso de hacer lo bueno y apropiado. Por lo tanto, siempre la ética nos llevará a la acción. Por la ética yo puedo entender, discernir, pero también la ética me lleva al hacer. Pregunto, ¿es valorada la integridad por esta sociedad actual en que nosotros vivimos? Mientras no me pillen, ayer vi en el diario La Tercera la lista de todos los senadores y diputados que tienen o que han tenido causas con la justicia. Hermanos, yo podría haberles traído la lista, pero no voy a intervenir en su posición política. Pero hay de todo tipo de... Pero generalmente despidos injustificados, cotizaciones impagas de sus trabajadores. Y lo demás son cosas que usted ya más o menos conoce, ¿cierto? Pregunto, ¿tiene valor para mí la integridad? ¿Tiene valor para mí? Cuando yo comienzo a caminar en mi condición de cristiano, generalmente busco personas que puedan ser de inspiración, personas en las cuales yo apoyarme, personas a quien creerle. Pero también esto tiene que hacerme reflexionar a mí. Si yo digo ser cristiano, ¿hasta dónde yo estoy comprometido con eso que estoy diciendo? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? ¿O qué es lo que se espera de mí? ¿O qué es lo que yo mismo espero de mí como persona? Ahora, ¿la integridad tiene valor por causa de mi relación con Dios? Si sacáramos a Dios del escenario, ¿qué quedaría de nosotros? ¿O es solamente porque yo temo a Dios es que he tomado la decisión de ser una persona íntegra? Hay personas que son absolutamente ateas y sin embargo tienen una integridad, una ética y una moral muy elevada, sorprendentemente. ¿La integridad tiene para mí valor por causa de mi conciencia? Porque también hay personas que tienen una ética muy ajustada a sus convicciones personales. Por lo tanto, la ética tiene valor por causa de mi conciencia. Es mi conciencia la que me dice lo que yo debo y lo que no debo hacer o creer o pensar. Hermanos, a veces somos demasiado, yo diría, persuasivos para justificar lo injustificable. Y aún a veces tratando de autoengañarnos, nuestra propia conciencia dice, tú sabes que en el fondo no es así. Qué increíble, ¿eh? Entonces he decidido caminar en armonía con mi conciencia. Y esa peregrinación me lleva a también a ser una persona honesta. Porque en el fondo, hermanos, mi propia conciencia es quien me ayuda, debe ser mi aliada, no mi enemiga.
¿La integridad tiene valor para mí por causa del testimonio? Pesa eso. El salmista David en el Salmo 73 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Si yo cambio mi lenguaje, si cambio mi discurso, si cambio mis creencias, yo voy a ser un fraude para los que han creído en mí. Qué interesante. Para David tiene suma importancia el no defraudar a aquellos que han confiado en él. Bien, para entrar en materia, este salmo es un cántico de oración o apelación de una persona que es perseguida y acusada a pesar de ser inocente. Ese es más o menos lo que usted puede distinguir en cuanto al contenido de este salmo. Es un cántico de oración y apelación de una persona que es perseguida y acusada, pero inocente. En este salmo, David, perseguido por los acusadores, corre a refugiarse en el santuario. Encuentra asilo en él. Él encarece su inocencia, su integridad e invoca como juez justo a Dios. Estamos expuestos a conflictos, estamos expuestos a tener enemigos, estamos expuestos a acusaciones justas o injustas. Lo importante es que seamos como el salmista David. Vamos siempre a buscar en Dios nuestro refugio. Vamos a su casa a buscar en su casa el alimento, el consuelo y la renovación de fuerzas que a veces nos faltan. Entonces, su integridad ante Dios y su propia conciencia. Como número uno, su integridad ante Dios y su conciencia. ¿Cómo comienza? Júzgame, oh Jehová. Wow. Porque yo en mi integridad he andado. Júzgame. Hazme justicia, dice la Nueva Versión Internacional. David, perseguido, acusado en falso, acude a Dios y apela a la sentencia justa de Dios. Es una forma de presentarse ante Dios. Júzgame tú, Señor. Si soy culpable, condéname, castígame. Pero júzgame tú. Hermanos, es lo primero. Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, debemos buscar en Dios que sea Dios quien se encargue de nuestra situación. Pero para eso yo también debo tener conciencia de cómo estoy delante de Dios, cómo estoy con Él. Así de sencillo. Se presenta ante Dios para ser examinado por Él. Abre su corazón para que Dios penetre con su mirada hasta lo más íntimo. Hace referencia para que Dios averigüe el verdadero contenido de lo que hay en su corazón. Hermanos, yo creo que cuando uno se propone ser una persona íntegra, debe presentarse delante de Dios con toda honestidad. Señor, tú me conoces. ¿Qué me falta? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? ¿Cuál es mi problema? Ayúdame. Yo quiero ser íntegro, porque de alguna manera yo me he declarado delante de los demás como un servidor tuyo. Entonces lo primero que yo debo hacer es, Señor, me presento delante de ti. Tengo problemas de carácter, tengo arranques emocionales, soy tal vez propenso a ser iracundo, al lenguaje relajado, soy mal pensado,
tengo tal vez cambios de ánimos que la gente no siempre entiende, o soy bueno para prometer y después no cumplo. Señor, ayúdame. Cada uno de nosotros llega con distintas situaciones, rasgos en su personalidad que debe mejorar. Ahora Dios, hermanos, Dios está interesado en nuestros procesos. Pero eso es vital. Cuando yo me presento delante de Dios y le digo, Señor, júzgame, porque yo en mi integridad, pero tal vez mi integridad no es la que tú esperas de mí. Yo debo mejorar mi calidad de íntegro. Pero quiero que tú me examines. Quiero que tú veas mi corazón. Hermano, podemos llevarnos sorpresas. En esa honestidad podemos llevarnos sorpresas. Pero qué bien nos hace. Porque cuando una persona se presenta delante de un psicólogo, el psicólogo es una persona que lo trata de ayudar, de alguna manera a destrabar las causas por las cuales esta persona tiene estos problemas psíquicos. Pero el psicólogo no puede entrar. Solamente el psicólogo puede ayudar a inducir lo que esa persona, de acuerdo a las preguntas que le hace el psicólogo, que son como reflejos de lo que en realidad le ocurre, el psicólogo por allí comienza a desenredar la madeja que tiene en su propia mente. Pero qué diferente es, hermanos, cuando vamos delante del psicólogo divino que creó nuestra mente. Entonces por allí Dios puede ayudarnos a recordar: tú eres una persona resentida porque fuiste humillado cuando tenías 5 años de edad. Puede ser. Una humillación provocó este rasgo en su personalidad, una distorsión. No nació con eso. Sin embargo, al ser expuesto a una humillación pública, quedó con esa tendencia al resentimiento. Y es allí donde Dios comienza, como un terapeuta completo, a recorrer la trayectoria de toda nuestra vida. Y Dios comienza a sacar, a permitirnos recordar, y nos confronta con el perdón. Porque toda sanidad, toda salud está asociada también al perdón. Entonces ahí aparece el resentimiento, ahí aparecen, ¿cierto?, todas estas cuentas que están guardadas, pendientes, ataduras que tenemos. Pero lo más importante, hermanos, es presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, mira mi corazón. Esta palabra de examíname o revísame está asociado al examinador de monedas, que validaba cuando una moneda era verdadera o falsa. Él tenía un ojo, diría una persona experta en saber detectar cuando las monedas eran falsas. Y como este experto inspector de monedas, Dios examina nuestros afectos y nuestros movimientos. Dios examina aún las actitudes más íntimas del interior del hombre. El deseo de David es: Señor, declárame inocente, porque en mi integridad he andado. La Nueva Versión Internacional dice: Señor, he llevado una vida intachable, según él. Pero él le pregunta también: Señor, ¿tú qué opinas? La traducción lenguaje actual dice: porque vivo una vida honrada. Cuando miraba esto, hermanos, yo pensaba: ¿qué de mí? ¿Qué de nosotros? O pregúntese usted,
como estoy que de mí. Realmente, hermano, vale la pena dar este paso. Así como la semana pasada hablábamos de dar un paso de fe, declarando nuestra dependencia de Dios. Este es un paso de fe donde nos acercamos a Dios para que Dios examine nuestra calidad de integridad que tenemos. Dice el salmista: en mi integridad he andado. Es decir, he caminado con una vida intachable. ¿Qué integridad tiene usted? ¿Tengo yo ante Dios? ¿Mi conducta ha estado de acuerdo con lo que profeso ser? ¿Mi lenguaje está de acuerdo con lo que yo digo que soy? A veces cambiamos nuestras palabras para bien, pero no siempre tiene que ver con obscenidades o palabras soeces. El versículo 2 dice: examíname, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Escudriñame, busca en mí, obsérvame, examíname, haz la inspección, investiga aún en lo más profundo. Pruébame. Es decir, confirma, Señor. Razono argumentos, hechos que demuestren la verdad o falsedad mía. Pruébame. Examina mis más íntimos pensamientos. Es decir, se expone deliberadamente a la inspección divina para demostrar su integridad. Cuando veo este tipo de oración, hermano, yo realmente me sorprende la valentía de David. Es que estas cosas son tan íntimas, tan privadas. Porque en el fondo, hermano, uno trata de ordenar su vida, su relación con los demás, su familia, etcétera. Pero lo profundo de nuestro ser, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber también una convicción tan profunda de que estamos en armonía con Dios, de que estamos sintonizados con Él, que estamos procurando hacer siempre su voluntad. El versículo 3 dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Tu misericordia está siempre delante de mí. Es decir, vivo agradecido cada día de tu misericordia. Por la misericordia del Señor estamos aquí. Por la misericordia. Cada día, dice, tengo presente tu misericordia. Es tu misericordia, más que lástima y compasión, la que yo no olvido. Porque Dios ha tenido de nosotros misericordia. Y por eso dice, ando en tu verdad. Por eso te soy fiel, dice la traducción lenguaje actual. Juan 17 dice, tu palabra es verdad. Ando en tu palabra. Es decir, ante su propia conciencia y ante Dios. Porque antes de orar así, David meditó. Hizo una introspección. Y yo me recuerdo que cuando hice mi primera comunión, niño católico, me hacían hacer un acto de contrición. Un examen de mi propia conciencia y de arrepentimiento. Hermanos, delante de Dios yo debo poner mi propia conciencia, examinar primero mi conciencia, pedir perdón. David hizo memoria, corrigió, se arrepintió, pidió perdón, recibió el perdón por fe, se declaró libre. Este ejercicio, quizás frecuente
al principio, pero luego que fue creciendo, fue menguando también en intensidad. ¿Cuántas veces yo me debo presentar delante de Dios para decirle, Señor, examíname mis pensamientos, mi corazón? Examíname. Qué importante es ser honestos con Dios. No somos religiosos. Hermanos, esto tenemos que incorporarlo en nuestro ADN, en lo que realmente yo soy, en la personalidad que tengo. Tengo que incorporar esta integridad, no porque sea evangélico. Ser evangélico es algo que tiene que ver con la iglesia donde yo me congrego para alabar a Dios y escuchar su palabra. Pero en esto yo tengo que tener esta actitud de ser honesto con Dios y de presentarme delante de Él y decirle, Señor, escudriñame, examíname, pruébame. Mira, por favor, Señor, examina mis íntimos pensamientos y examina mis sentimientos. ¿Cómo está mi estado emocional? Este versículo 2, hermano, es poderoso. Porque es como una invitación. Porque nos lleva a una confrontación con nuestras propias decisiones o con el estilo de vida que estamos llevando. Y esto es lo más fuerte de este salmo. Luego, como número 2, su integridad ante los pecadores. Versículos 4 y 5. Bien, lo primero era lo interno, ahora lo externo. Y comienza como el Salmo 1, muy similar. Dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, y aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. No me he sentado con hombres hipócritas. Él declara su abstención de toda clase de asociación con gente hipócrita. Gente hipócrita se refiere a malo por dentro, bueno por fuera. Que en el fondo es malo total, ¿cierto? Declara que Él ha cortado estas relaciones insanas. Declara que Él ha ido desprendiéndose de todo este tipo de asociaciones, que ha cortado relaciones y ha renunciado a esas prácticas, que ha cambiado su lenguaje, que ha apartado sus pies de malas juntas. Ser cristiano tiene sus costos. Si hay una persona que no me aporta, yo debo seguir apreciándola, pero tomar cierta distancia. Tengo que hacerlo. La otra vez hablábamos acerca de relaciones que aportan y relaciones que no aportan. Encontré un libro que se llama algo así como Relaciones Tóxicas. Y había una lista larga y una descripción de todo ese tipo de personas tóxicas. Es decir, que nos hace mal juntarnos con ellas. Entonces uno tiene que buscar compañía o asociarse con personas que realmente me aporten. Y aquí el salmista habla, dice, la compañía de los hipócritas es la más peligrosa y la que más se debe evitar. Los que aparenten ser amigos o hermanos, pero que llevan a su propia trampa disimuladamente.
No me he sentado con ellos. No entré, dice, con los que andan simuladamente, dice la segunda parte del versículo. Es decir, aborrecí toda clase de sociedades con los malignos, con los impíos. Dice, nunca me senté. Y esto a mí también me hace pensar, hermanos, que nosotros debemos meditar. ¿Transar o no transar? Si mis convicciones están comprometidas, yo no debo transar. ¿Ser radical o ser relativo? ¿Qué somos? ¿Radicales o relativos? ¿Se entiende, cierto? ¿Ser tolerante o intolerante? Hermanos, una cosa es yo involucrarme con una persona, pero otra cosa es apreciar o tener compasión de esa persona que necesita a Dios. Rechazar o aceptar. En este salmo David habla de no tener relaciones con hipócritas y se refiere a relaciones duraderas. Dice, no me senté, no entré. Con los impíos nunca me senté. Se da cuenta que uno puede tener cierto tipo de relaciones, pero no llegar a intimar, no llegar a establecer relaciones duraderas que se transformen en algo habitual. No entrar significa no exponerme en el territorio de los que... No exponerme en el territorio con los que no son sinceros. No aprobó, sino que aborreció el reunirse con los malignos. Cuando dice no se sentó, significa que no se estableció en una relación duradera y firme con los impíos. Y esto me lleva también a pensar, los pecadores saben que yo soy hijo de Dios. Si yo me desenvuelvo en un ambiente pecador, pero ellos saben que yo soy hijo de Dios, ¿me han detectado? Wow. A veces uno dice, pues no quiero tener problemas, así que no quiero que sepan. No quiero que se den cuenta. Ahora sí me han detectado, yo he confesado que soy hijo de Dios, ¿me respetan? ¿Me respetan? Wow, también es importante. ¿Me desprecian? Nadie quiere ser despreciado. ¿Me aceptan? ¿Me aman? Yo me he dado cuenta de que uno cuando comienza en una relación con Dios y mi entorno no creyente primero se ríe, me desprecia. Después, si yo me mantengo firme, después me respeta. Comienzo poco a poco a ganarme su respeto. Y finalmente me pide ayuda, oración. Pero tuve que pasar por el proceso. Primero su rechazo, luego su respeto y luego su ayuda. Tercero, su integridad ante las ordenanzas divinas. Divinas. Vamos a decir 6 al 8. Su integridad ante las ordenanzas divinas. Versículo 6 dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová.
En el tabernáculo había un lavacro que era una fuente para purificarse. Y luego eso también se integró en la liturgia judía, en las ceremonias de purificación. Y aquí David está diciendo: lavaré en inocencia mis manos. Este texto señala el rito tradicional que acompañaba al juramento de la purificación. El celo de David por ajustarse a las ordenanzas divinas ponen de manifiesto su integridad en el culto a Dios. Es decir, cuando yo llego a la casa de Dios y comienza el servicio, lo que había en el templo a la entrada era ese lavacro, esa fuente con agua para que el sacerdote se purificara antes de ministrar a Dios. Entonces dice: yo como persona íntegra debo primero purificarme, lavar mis manos en inocencia. Y dice: y así andaré alrededor de tu altar. Ese lavaré mis manos, porque el agua es símbolo de lo que es puro y purificador. El lavar las manos atestigua su pureza. Efesios 5:26. Cuando nosotros nos purificamos, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Podemos ver el 25, un texto antes. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo santifica su iglesia y la purifica en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que tiene ese efecto purificador, así como la simbología del agua en el altar. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de esta integridad ante las ordenanzas divinas, aquí como el salmista es como una persona que ha sido escuchada y ha sido recibida por la gracia divina. Esa expresión: así andaré alrededor de tu altar. Lo de las vueltas en torno al altar era una ceremonia asociada con peticiones de ser escuchado. El juramento de purificación se presenta ante el altar, ante Dios. Hermanos, esto nos dice que nuestra integridad tiene que ver primero con una actitud honesta delante de Dios. Que cuando yo me congrego, cuando yo llego a tu casa, lo primero que hago es purificarme. Lo primero que hago es pedir perdón. Lo primero que hago es limpiarme, antes de hacer los otros oficios. Y luego de eso, como Él siente y toma victoria, dice: para exclamar con acción de gracias, para contar todas tus maravillas. Primero está la purificación, luego está la alabanza y la adoración. No puede invertirse este orden. Como el salmista ha sido escuchado, ha recibido la gracia, entonces él desea entonar, es decir, en voz alta, su agradecimiento y contar las maravillas de Dios, lo maravilloso que Dios ha sido con él. Solamente la dicha del perdón, solamente la dicha de la purificación provoca en nosotros un corazón agradecido. La intervención auxiliadora de Dios, quien había sido acusado, pero que ahora por la fe había declarado su inocencia. Y el versículo 8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Señor, todo mi interés estaba centrado en alabarte y en agradecerte. Lo hacía con gozo extremo,
jubiloso, lo hacía también con suma gratitud. Amaba el lugar, la casa de Dios, donde había encontrado refugio, donde había encontrado protección, donde había encontrado alimento. ¿No le parece que debemos corresponder con gratitud? Si en la casa de Dios hemos encontrado refugio, protección y alimento, por lo tanto, era el lugar donde había descansado mi alma, donde quedaron atrás las angustias. También es el lugar donde Dios me espera cada día, donde me encuentro con su presencia, donde Dios le había consolado y también donde mora la gloria de Dios, el lugar de la morada de tu gloria. Hermanos, por eso es importante congregarse, por eso es importante la casa del Señor. Su integridad y los pecadores. Yo le puse así: ahí sí, su integridad y el final de los pecadores. ¿Cuál es la oración de David? No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Su oración sincera, su arrepentimiento, él no quiere ser reprobado. Pide que su fuerza vital que hay en él y su vida no sean arrebatadas juntamente con los asesinos. Ese pecadores es literalmente asesinos. No puede perecer con aquellos que tienen manos impuras. Él ya lavó sus manos, pero esta es su oración. Señor, por la integridad que yo he alcanzado, no me permitas yo ser arrebatado juntamente con ellos, no tener el mismo destino de muerte de ellos. Ellos han sobornado, han comprado personas para corromper sistemas, para defraudar, para estafar, engañar, robar. Finalmente, su integridad como promesa y esperanza en Dios. Y aquí concluye el Salmo: mas yo andaré en mi integridad. Él hace una promesa, un voto, un juramento. Le pregunto en esta mañana, ¿usted está dispuesto a prometer la integridad delante de Dios? Tal vez va a tener un costo alto, pero vale la pena. Y es un proceso. Yo andaré en mi integridad. Haga lo que hagan los demás, yo seré íntegro delante de ti. Redímeme, dice. Tal vez en algún momento me falten las fuerzas. Es decir, capacítame, rescátame cuando yo esté en apuros. En el Nuevo Testamento dice que Él no pone más carga que la que podemos llevar. Y Él dice que no nos dejará ser tentados. Redímeme y ten misericordia de mí. Yo le pregunto, hermano, honestamente, así como el Señor le dijo a Pedro: Pedro, has sido pedido para zarandearte como a trigo, mas yo oraré por ti. Si el Señor un día le dijera: sabes que tú has sido pedido para ser zarandeado, en ese zarandeo, ¿qué quedaría
ante nosotros. Redímeme, Señor, y ten misericordia. Pero yo debo comenzar con esta actitud y esta decisión. Porque si enfrento pruebas o zarandeos, como lo dice, ¿sería yo tan íntegro como lo he prometido? Finalmente el versículo 12 dice: mi pie ha estado en rectitud y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Mi pie ha estado en rectitud. Mi pie, el que ha sido librado, he sido liberado. Mi pie que no tropieza, como dice el Salmo 121. No queda atrapado en la red, como en salmos anteriores. No resbala. El salmista sabe con certeza que Dios le guarda. Su pie se asienta sobre terreno firme y llano. Y por lo tanto, hermanos, esa misma confianza debemos tener nosotros. Mi pie está firme y seguro y confiado. Y en las congregaciones alabaré a Jehová. No son los coros, sino las multitudes que se reúnen en el ámbito del santuario en torno a aquel que en los atrios cuentan las maravillas de Dios. ¿Se da cuenta el proceso de todo esto? Primero ante Dios y mi propia conciencia, el examen personal. Segundo, cómo yo manejo mis relaciones sociales. Tercero, mi integridad también cuando yo llego al santuario, a la casa de Dios, para purificarme y también para alabarle. Finalmente, mi integridad, que Dios la guarde y no tenga el mismo final de los pecadores. Usted sabe que la iglesia no tiene el mismo tratamiento que los pecadores comunes. Los pecadores comunes resucitarán para el juicio, el gran juicio del trono blanco, pero la iglesia fue juzgada en Cristo. Por lo tanto, la iglesia no estará ahí. La iglesia estará para juzgar, porque la iglesia ya fue arrebatada en la primera resurrección. Bien. Y finalmente, como promesa, ¿está dispuesto usted a prometerle al Señor integridad? Hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Piense usted en aquellas personas que han puesto su confianza en usted, en aquellas personas que creen en usted, en aquellas personas que están bajo su influencia, su esposa, sus hijos, familiares, y diga con honestidad: Señor, yo no quiero fallarles a ellos, quiero que tú me capacites para ser íntegro. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú estás con nosotros y nos hablas a través de tu palabra. Y esta mañana, Señor, hemos visto la trayectoria de David. Él anduvo en integridad y prometió andar en esa integridad. Señor, que este sea nuestra búsqueda permanente. Esta ética, Señor, contigo, con tu palabra y con aquellos que nos rodean. Que tengamos esta estatura, Señor, de ser consecuentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Purifícanos, Señor. Manténnos, Señor, en esta relación día a día a cuentas contigo. Pero también, Señor, perfecciónenos. Perfecciónenos, Señor. Permítenos desarrollar aquellas áreas de nuestra personalidad que tal vez nos complican, Señor. Y también te pido, Padre, que nos redimas, nos ocultes del enemigo y nos rescates en aquellas pruebas que tal vez no seamos capaces de enfrentar. Te pido, Señor, una bendición sobre tus hijos, sobre tus hijas, y que esta mañana haya valido la pena, Señor, venir a tu casa, aunque sea para ser confrontado en cómo hemos estado conduciendo nuestra vida. Pero tú eres un Dios de oportunidades, y cada vez que tú nos hablas y nos confrontas es porque quieres bendecirnos, quieres sacarnos adelante, Señor. Gracias te doy, Señor, por lo que hemos recibido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.